Hemos tomado la señal. No se nos asuste. ¿Qué onda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora nos trajimos el segmento Guachapori aquí a la calle. Hoy estamos para mí con la mejor, que más me apasiona, invitada, que es Fernanda, una experta en sustentabilidad y supervivencia. Así dice tu cartel, ¿verdad? Sí. Y se me hace muy fregón. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. Me puse a metichar ahí antes de venir contigo lo que hacías. De verdad, te diría que lo que más me impresiona es que hayas grabado un programa con Discovery, pero me impresionó mucho más todavía el fondo de eso. Ajá. Discovery es la forma y es una de las mejores cadenas a nivel mundial y qué chingón que hiciste eso, pero tu supervivencia en los distintos ambientes de desierto, nieve, cerro, ese es tu fuerte, pero a ver, a todos los que nos están viendo, nos están oyendo, parto por hacerte la pregunta del millón. ¿Cómo carajos empezaste en esto? ¿Cómo se te dio? ¿Cuál fue tu camino inicial? Platícanos, Fernanda, por favor. Pues fíjate que, mira, mi camino inició, mucho tuvo que ver mi papá, fíjate. Ok. Mi papá es agrónomo de Arizpe, Sonora. Entonces, pues yo desde bien chiquita ya andaba en el rancho, en el caballo y todo. Entonces sí tuve como hay una introducción a estar en el monte y todo, ¿no? Desde muy chiquita me trepaba a los árboles. Entonces, pues siempre estuve muy conectada con eso, ¿no? Ya después de Arizpe pasé a Cananea, luego aquí a Hermosillo, y yo siempre quise ser bióloga. Fíjate que curiosamente veía los programas del Discovery Channel y yo decía, yo algún día quisiera estar ahí, ¿no? Caso curioso. Y pues bueno, yo salí de la prepa y estaba entre estudio diseño gráfico o estudio biología, pues me decidí por biología y pues obviamente ya estando en la carrera de biología, pues empecé ya a estudiar los diferentes ecosistemas de Sonora y a entender mucho más a la naturaleza, ¿no? Cuando salí de la carrera encontré en internet, acá en Facebook, cuando empezaba Facebook, encontré un grupo que se llamaba Club de Exploración y Aventura de Sonora. Ok. ¿No? Por allá, como en 2010, ¿no? 2010. Y entonces, pues entré a un curso ahí de escalada y era la primera vez que yo me trepaba en una pared. Y bueno, para no hacerte el cuento muy largo, desde 2010 a la fecha, pues yo empecé a meterme más con este grupo y pasé de ser una alumna, una instructora, a una exploradora de diferentes rincones de Sonora con mi grupo de amigos. Empecé a capacitar en técnicas de manejo de cuerda, de cañonismo, de habilidades de supervivencia, y entonces íbamos a las montañas de México y por primera vez hicimos la exploración del gran desierto de Altar, ¿no? ¿Cuándo fue eso, Fer? Eso fue en 2016, que hicimos una travesía en grupo desde San Luis Río Colorado hasta Peñasco, ¿no? Y entonces pues empecé a desarrollar habilidades técnicas y sobre todo pues también muy emocionales, ¿no? Porque pues todo eso te va fortaleciendo. Y pues de ahí fue cuando yo recuerdo que yo vivía en Guaymas, no tenía internet y veía mucho el Discovery Channel y empezaban a pasar este programa que se llamaba Supervivencia al Desnudo, ¿no? O sea, yo veía unos monos ahí desnudos sobreviviendo y yo decía, qué chingón, yo quisiera estar ahí, pero pues la plataforma pues era de Estados Unidos. Claro. No había la opción todavía para latinos, yo lo veía como un sueño muy lejano. Pues por ahí del 2021 yo estaba dando clases de habilidades primitivas para niños. Ok. Y en eso me llega la convocatoria de Discovery. ¿Quieres participar en una experiencia de supervivencia extrema con Discovery? Yo, sí, ¿no? Entonces mandé mis papeles y resulta que era supervivencia al desnudo Latinoamérica. Y yo dije, este es mi momento. Y pues me invitaron a participar. Wow, ¿en qué año fue eso, Fer? 2021. 2021. Y digo, vi tus videos, están impactantes porque ahorita entraremos en ese tema, que es estar en la selva, literalmente, pero parto de preguntarte, ¿dónde es eso? Alcancé a ver tus videos, pero no en... Fíjate que la selva donde yo sobreviví, curiosamente, es en Bichada, Colombia, ¿no? Okay. En Bichada. Sí, aquí es, en aquí Bichada. es. Ajá, sí, estaba en Bichada, en Bichada, ¿no? Ajá, o sea, sí. Cerca de... es como digamos que es el estado, ¿no? O el departamento, como le dicen los colombianos, de Bichada. Ok. Cerca de Puerto Carreño, que es como un puerto pesquero. Haz de cuenta que es como si fuera Quino, ¿no? Ok. Y ahí hay una reserva que se llama Reserva Bojonagui.
Ok. que significa nutria o jonehui. Ok. Y ahí es en donde yo estuve sobreviviendo. Es como las periferias de la selva amazónica. Oye, a ver, o sea, ¿cuántos días estuviste ahí, Fer? Estuve 21 días. A la madre. Y digo, yo vi los videos, pero para los que nos están viendo y no los han visto, no hay nada. O sea, te ponen, te dejan y tú sobrevive en la selva por 21 días. ¿Se le puede llamar selva eso? Perdón mi ignorancia, pero tú eres la experta ahí. ¿Qué es eso? Pues mira, es una selva, pero también era una transición entre selva y sabana, ¿no? Ah, selva y sabana. Ok, ok. Selva y sabana son los llanos orientales. Si tú lo googleas más propiamente, sería como llanos orientales de Vichada, de Colombia, ¿no? ¿Perdiste cuántos kilos? Perdí 10 kilos. A la madre. Yo entré pesando 53 y salí pesando casi 44 kilos. ¿Qué comías ahí, Fer, Fíjate que comía mucho palmito, no sé si sepan Sí. ahí, pero el palmito pues viene de las palmeras, es una barra nutritiva que está en la base de las hojas de la palmera para permitir, eso es lo que nutre a las nuevas hojas, ¿no? Ok. Entonces de ahí, pero pues para comer eso tenías que tumbar palmeras, ¿no? Y pues obviamente todo lo aprovechabas lo que tirabas para construir el refugio y para comer. Oye, ¿qué fue lo más cañón que viviste en esos 21 días, Fer? Pues mira, sí fueron varias cosas, porque cada día pues te ibas exponiendo a diferentes situaciones que pues, en tu vida hubieras imaginado, Claro, ¿no? me imagino. La primera pues fue desnudarme enfrente de la cámara. Híjola, ¿no? qué enfrente cañón. de un staff de producción que en mi vida había visto. Wow. Conocer por primera vez a mi compañero, un argentino, también desnudo. Tener que compartir un espacio, pues y obviamente en una etapa de adaptación a toda esta situación. Así como que un solo evento así muy cañón, pues hubo muchos, no te pudiera dar uno solo, pero sí hubo momentos en donde fueron varios momentos de quiebre. Me imagino. Y uno de esos momentos fue cuando yo estaba ya al final, a lo mejor voy a spoilear un poquito la narrativa, ¿no? No te preocupes, te iba a decir que nos dieras spoilers, así que no pasa nada. No, y uno de los momentos así, yo creo que más cardíacos, ¿no? Fueron dos. Uno, cuando estábamos, yo estaba ya al final, los últimos días, compartiendo en tribu, ¿no? Con todos los participantes que sobrevivieron. Y nos caían unas tormentas de, pues más o menos como de unas 15 horas. Pero Colombia rompió récord, esa zona, o sea, la zona de Vichada, rompió récord ese año, ese mes, en lluvia, cuando nosotros estábamos allá adentro. Entonces nos cayó una tormenta tropical en la noche, ahí en un pantano. Entonces teníamos que estar sentados todos en bolita protegiendo la fogata porque era lo único que teníamos. Entonces teníamos la cara así a la cercanía del micrófono ahorita, ¿no? Teníamos la cara en el fuego con el humo de la fogata en la cara asfixiándonos y el agua helada en la espalda, ¿no? Al mismo tiempo. Pero el fuego era para mantener calor que necesitaba tu cuerpo. Okay. Entonces yo me acuerdo que nada más veíamos cómo nos íbamos desmayando uno y el otro. Te asfixiabas, te cansabas porque te estabas meciendo ahí tratando de pasar el tiempo y eran, imagínate, 3 días seguidos en esas condiciones, ¿no? La madre. Ese fue un momento cardíaco y otro fue cuando cazamos una anguila eléctrica. Eso estuvo bien chingón. ¿Qué? ¿Y con qué la cazaste, Fer? Yo no la casé. Un amigo que se llama Pablo, a quien admiro mucho por esto, estuvo varios días cazando la anguila, tratando de encontrar el momento y la anguila, pues nomás no se dejaba, no se asomaba por el agua. Y un día estaba Pablo ya, el día 19, ya a punto de salir de la selva. Estábamos todos así ya cansadísimos porque no habíamos comido como en 3 días. Y entonces Pablo se sentó y dijo, pues yo tengo que sacar una anguila. Y entonces se sentó en la orilla de la laguna y pasadas las horas de estar sentado ahí, de repente me dice, no, ya valió madre. Y se levanta para irse. Y en eso asoma el lomo una águila y entonces agarra el machete y sale corriendo y se mete al pantano ahí arriba de un tronco todo podrido, se para y de repente sale la anguila enseguida de él, mete el machetazo y mata a la anguila, ¿no? Madre. Y entonces, después de pasar 19 días de estar comiendo hormigas, insectos y 100 calorías al día,
pudimos comer una anguila de 2 metros de largo. Wow. Como 20 kilos de carne y hicimos, mira, una pinche carne asada. Me quiero imaginar qué tan rica te supo, aparte de que es rica, ¿no? Sí. No. Bien padre. Entonces, para mí esos fueron 2 momentos muy épicos de la experiencia, pero tuve la oportunidad de estar en pareja, sola y en tribu, ¿no? Entonces tuve una experiencia muy diversa. Y yo creo que a estas alturas lo que tú haces es mucho más un tema espiritual, mental y emocional más que físico. Creo que tu energía y tu estado de conciencia ya trascendió esos falsos límites impuestos, porque al final somos naturaleza y estamos pegados a ella, solo que se nos olvidó, nos pusimos tenis y nos fuimos a la fregada de ahí. Pero tú regresaste a base de mucho instinto, mucha disciplina, que ahorita te quiero preguntar sobre eso, porque no es, ay, sí, soy experta en bosques y ya. No, creo que detrás de ti debe haber mucha disciplina, mucha resistencia, resiliencia, incluso diría yo. Pero esto que tú haces es un tema muy espiritual, Fernanda. No sé qué opines al respecto. De hecho, sí, ¿no? Siempre de repente doy mi discurso hippie sobre la experiencia de la selva. Es muy hippioso, ¿eh? Sí, no, sí. Porque fíjate que, pues aquí en las ciudades, en nuestra vida diaria, tenemos mucho ruido. Cañón. Y siempre estamos con el pinche teléfono y con los correos y los pendientes. O sea, siempre estamos hiperactivos, pues, ¿no? Uh-huh. Y allá en la selva, pues en la desconexión total, solamente tenías tiempo para estar contigo, sin ruido. Entonces, fue una experiencia en donde pues me permitió mucha introspección, mucho autoconocimiento. Y no es algo que pues pueda hacer uno nada más en la selva. O sea, aquí en la ciudad tenemos que buscar ese espacio, porque si no te conoces, es muy difícil que puedas desarrollarte, ¿no? Saber qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace falta, cómo mejorar como persona, ¿no? Y yo siento que el haber estado en la selva a mí me permitió conocerme. Yo no me conocía. Creo que no me permitía conocerme. Y sobre todo, contestando a tu pregunta, me decían, ¿y por qué al desnudo el programa? Qué morboso Discovery. Uh-huh. Sí, a lo mejor en términos de mercadotecnia, uh-huh, ¿no? Pues eso puede vender. Pero ¿sabes qué? El quitarnos la ropa es quitarnos una capa más de una máscara, ¿no? O sea, quitarnos, volvernos 100% vulnerables. Entonces siento que si no fuera la experiencia al desnudo, concuerdo, no hubiera valido la pena. O sea, siento que hubiera sido interesante, pero siento que no hubiera permitido esa conexión tan íntima con el entorno y con los demás. Y los que te dijeron eso, diría el buen Quijote, que son perritos ladrando nomás, es señal de que andas cabalgando, mi querida Fernanda. Esa es la verdad, porque creo que cualquier humano quiere pizcas de autenticidad de los humanos que son auténticos, y los humanos auténticos hoy en día de verdad los cuentas con una mano. Yo te considero un ser auténtico en lo que tú haces, te felicito por Gracias. Eso, en serio. Y ahorita, justo antes de iniciar el programa, me decías, justo me fui del desierto de Altara, recuérdame a dónde. De San Luis Río Colorado hasta el Chuktok, el centro de visitantes, pero está en Peñasco eso. Y te preguntaba, ¿cuántos kilómetros son? 200 kilómetros. ¿Y cuántos días? 7 días. ¿Y con quién fuiste? Yo sola, Dios mío de mi vida. O sea, las cosas que tú ves normal son de verdad demasiado anormales. O sea, y por anormalidad me refiero a que son cosas padrísimas, súper profundas, y que yo creo que en algún momento, si no es que ya lo estás haciendo, y ahí formulo mi siguiente pregunta, ese arte lo tienes que compartir a la gente. Dice Jodorowsky que el arte que no se comparte o no se usa para sanar no es arte. Tienes que compartir ese arte. O sea, talleres, vénganse al desierto conmigo. O sea, está muy fregón eso que estás haciendo, en serio. No, sí, créeme que es parte de los proyectos. Hay varias cosas que varios pasos que tengo que cumplir para llegar a eso. Porque si meter gente al desierto es una logística muy completa, es una responsabilidad. Pero a mí creo que algo que nos está haciendo mucha falta como sociedad es estar como más integrados a la naturaleza, o al revés, integrar a la naturaleza a nuestra ciudad, porque, y es un mensaje que voy a dar ahorita en Tepitic, yo viví una conexión íntima con la naturaleza, sin intermediarios, y entonces eso te hace mucho más sensible y más consciente de dónde vienen las cosas. Y más presente, ¿no? Y más presente y más agradecido. Si algo aprendí mucho de la selva es a estar más agradecido. Pero, ¿qué pasa?
vivimos en una sociedad en donde, hablando de Hermosillo, ¿por qué tenemos un déficit de áreas verdes? Tenemos un déficit de áreas verdes de más del 50%. Pues. Wow. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? Y no es algo nuevo, no estoy diciendo algo nuevo, es un mensaje que creo que ya varias organizaciones ambientalistas han expresado. Vivimos en esas condiciones porque estamos desconectados de la naturaleza, y esto es algo que es una cultura que se va pasando de generación en generación. Y entonces, dato curioso, aquí en Hermosillo hay un árbol para cada 20 personas. Somos casi 1 millón de habitantes y hay 47,000 árboles, ¿no? Entonces, eso me hace pensar, si la naturaleza, si integráramos más a la naturaleza, si convirtiéramos esta plancha de cemento en un bosque urbano, nosotros y las nuevas generaciones estarían más conscientes de la necesidad de tener a la naturaleza en su vida diaria. Y de esa manera no es como que me necesito ir hasta el cerro, hasta el Bachoco, hasta bien lejos de Hermosillo para sentirme relajado, sentirme en contacto con la naturaleza. Creo que cambiaría mucho la actitud en general de la población. Y fíjate, Fernanda, tocas un tema importantísimo, ¿no? Estamos en una ciudad pues de neurosis y de distracciones banales o muy superficiales. Netflix, televisión, celulares, programas, tabletas, ¿no? Hace calor, me encierro en mi casa. Sí, tal cual, ¿no? Y no tenemos esa conexión, pero creo que gente como tú, y perdóname porque no te he preguntado tu edad, sé que no te molesta que te pregunten tu edad. ¿De cuántos años tienes, Fernanda? 34. Gente como tú que estamos, yo ando en el 4º piso, tengo 40, gente como tú y yo que estamos entre la vieja escuela y la nueva escuela, pero yo a mucha honra me digo que soy vieja escuela, debemos de implementar esta conciencia no solo en las nuevas generaciones, en las que ya se les olvidó también, porque las altas generaciones están ahí ya metidas desde hace 30, 40 años sin poder crear este tipo de conexiones. Y tú dices que vienen proyectos, que vienen cosas, pues de verdad a Hermosillo le hace falta. Qué bueno que andas por acá, qué padre que vayas a dar una plática en TEDx ahorita. No, y yo más que nada sí los quiero invitar. Yo formo parte de un grupo ambientalista que se llama Caminantes del Desierto. Padrísimo. Donde empezaste te quedaste, Fernanda, entonces. Es el grupo con el que me dijiste que habías iniciado. Oh, qué bien. Entonces, Caminantes del Desierto, digo, es una de las organizaciones que es una muy fuerte, de hecho. Que precisamente lo que está buscando es renaturalizar, esa es la expresión, renaturalizar Hermosillo, ¿no? Entonces es convertir ese sueño del bosque urbano en una realidad, ¿no? Pero para todo eso no es responsabilidad del gobierno nomás. El gobierno debe de cambiar el sistema. Si no cambiamos este sistema, la manera en la que se construyen las casas, si no empezamos a implementar infraestructura verde en la ciudad, en nuestras casas, cosechar agua de lluvia, tratar de hacer un huerto vertical en nuestras casas, plantar más árboles nativos, que ese es un mensaje importante, pues difícilmente vamos a cambiar nuestra situación y mucho menos nos vamos a poder adaptar a esta crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la solución está en nosotros, no nada más en el pinche gobierno, ¿no? Totalmente, es que es muy fácil porque todos se siempre alguien más que se haga responsable, ¿no? Sí, totalmente. Ese es el asunto. No puedo cambiar al mundo, lo único que puedo comenzar a hacer es por cambiarme a mí mismo, dice la frase. Entonces creo que de ahí es el cambio real, de aquí adentro. Tú lo que hiciste, lo hiciste con conocimiento que sacaste de adentro, que aunque te haya enseñado tu papá, lo que tú desarrollaste y lo que hoy te tiene aquí, lo que te metió un programa en Discovery, es de herramientas que tú cultivaste. Y ahí quiero hacerte esa siguiente pregunta, o sea, ¿qué disciplina se necesita para estar en este ámbito de supervivencia, aunque a veces estés en la ciudad, pero haces tus expediciones como ahorita la que acabas de hacer de 200 kilómetros? Y con esto concluyo mi pregunta, ¿qué te llevas a esas expediciones? ¿Dónde duermes? Me dijiste que tienes un GPS satelital, platícanos esa parte, se me hace la más interesante de todas, de verdad. Sí, mira, pues te digo, en toda esta capacitación técnica que he tenido durante más de 10 años, pues fui aprendiendo, tanto en teoría como en la práctica, qué tipo de ropa debo de usar, qué tipo de equipo debo de usar. Y pasé por y todos los que empezamos en el senderismo, en el montañismo, pasamos por la misma curva, ¿no? Primero empiezas comprando un chingo de equipo y llevando un chingo de equipo en la mochila y empiezas con la experiencia a aprender a sacar lo que no es necesario. Hoy llevas mucho menos que al inicio, entonces. Hoy llevo mucho menos que al inicio, porque también empiezas a darte cuenta que mucho es
volviendo en relación a lo de supervivencia al desnudo, te tienes que ir quitando cosas que te dan esa seguridad. Hay una frase que me dijo un amigo una vez que dice, uno carga lo que tiene miedo de perder. Entonces, eso es lo que, así tienes que aplicarlo en tu mochila cuando vas a hacer una actividad así. Por ejemplo, para lo del desierto de altar, sí tienes que tener como una idea muy minimalista de qué voy a llevar. O sea, lo que tú lleves debe de cumplir varias funciones. Y sí, o sea, parte importante de poder haber hecho una expedición en solitario aquí en el desierto, que es un área que totalmente remota en donde nadie se mete, pues sí, obviamente tuve que armar todo con ayuda de mis amigos, tuve que armar toda una logística de comunicación, o sea, por medio de un dispositivo satelital que se llama Spot. Es como podían saber en dónde estaba, yo podía picar un botón si había una emergencia. ¿Ya eso le duró la batería los 7 días, Fernanda, o cómo? Yo llevaba ¿Qué traías para eso? Yo llevaba un panel solar que me lo cargaba, lo iba acomodando en la mochila según la dirección del sol, y también llevaba un power bank, ¿no? Entonces, pues eso era dije yo, pase lo que pase, yo no me puedo quedar incomunicada porque entonces ahí sí estarían problemas, ¿verdad? Sí. Que te encuentres ahí en el desierto, está muy cañón. Hay historias de terror de hace 40 años de gente que se pierde en el desierto. Entonces dije, no, pues eso es prioridad, por ejemplo, ¿no? Entonces sí va aprendiendo uno con el tiempo y las experiencias a saber qué es lo que echa en la mochila, pero también aplicando la filosofía de la supervivencia es mucho más importante lo que tengas acá que lo que lleves en la mochila, y sobre todo, y la base de todo es la motivación, no solamente para vivir, sino el por qué estoy haciendo esto, y eso es lo que a mí esas experiencias qué fregón, me han permitido. en serio, felicidades, y te lo voy a decir muchas veces y mientras te siga viendo. Tú trazas una ruta en esta soledad de 7 días de 200 kilómetros. Tú trazas tu ruta y con tu GPS vas siguiendo esa ruta en el desierto. ¿Así funciona un poco? Sí, vas trazando la ruta. Sinceramente, digo, sí puedes ir planeando de manera anticipada qué obstáculos te vas a meter. Pero a mí como que me gusta manejar cierta incertidumbre, y entonces no me pongo, no le hago tanto zoom al mapa, sino dejo que corra y allá voy resolviendo un poco. Siento que también tienes que aprender a soltar mucho el control cuando sales a las expediciones. Claro. Hay una estira y afloja entre demasiada seguridad, demasiado confort, y entre meterle ese porcentaje de riesgo a las cosas. Oye, ¿sientes miedo a veces en este tipo de expediciones? ¿O ya estás en un punto donde ya solo te da como un placer, una serenidad? ¿O todavía sigues sintiendo miedo? Creo que nunca debes de dejar de sentir miedo. Cuando tú expresas, no tengo miedo, hay mucho ego. Ah, claro. Entonces, cuando tú vas a una experiencia así, tienes que tener muy consciente de cuando te desprendes de ese ego que te dice yo soy bien chingón y yo no tengo miedo. Claro. Hay que sentir miedo, hay que sentir dolor, hay que llorar, hay que tener seguridad en nosotros, pero también es soltar el ego. Hay una frase que dije cuando estaba en la selva, que dije que así como me quité los calzones, me tengo que quitar el ego. Wow, te felicito. Fue un mindset que me ayudó a superar muchos obstáculos cuando estuve allá. Te felicito. Y lo apliqué igual en el desierto. ¿Comida llevas latas, Fer? ¿Qué llevas de comer en esos 7 días? ¿Cómo le haces? De comidas llevaba mucho atún Dolores. Sí. No sé si puedo decir marcas o es córtale mi chavo. No pasa nada. Adelante. Llevaba mucho de estos atunes en bolsa que tiene atún con arroz, atún con pasta. Porque también el recipiente pues es una bolsa, una lata también pesa, ¿no? Y estorba, ¿no? Entonces yo llevaba mucho de estos atunes, barras de proteína, nada que tuviera que calentar. ¿Y con líquidos cómo le haces, Fer? ¿Qué es lo que llevas? ¿Llevas puros sueros? ¿Llevas solo agua, sueros y agua? ¿Qué llevas? Tienes que llevar una mezcla de suero y agua, o sea, principalmente agua, sueros. Yo llevaba suero en polvo. Sí, me imaginé que era algo así, fíjate. Suero en polvo, y también sirve mucho conocer en dónde puedes encontrar agua en el desierto. ¿Encontraste agua en esta expedición, no? Sí, encontré fuentes de agua, curiosamente en las plantas. Hay una flor, una planta que se llama lirio del desierto. Que lo ves, no he subido fotos, luego voy a subir mis fotos a mis redes sociales, pero las dunas en la cara donde da sombra crecen un montón de lirios del desierto, y si tú lo sacas es como un bulbito, es como una cebollita, te la puedes comer.
y eso te hidrata. En medio así del mar de arena hay agua, ¿no? O sea, el desierto te da soluciones. También estuve en una situación en donde entré en un momento de supervivencia porque me empecé a quedar sin agua y entonces tuve que fabricar agua. Usando las botellas de plástico que llevaba, metí plantas adentro y hice trampas de condensación. Entonces pude generar 50 mililitros de agua y metí un tampón. Yo llevaba unos tampones allá al desierto en mi botiquín de primeros auxilios y entonces usé el tampón como bolsita de té para que capturara la humedad adentro de la botella y entonces colecté el agua y entonces iba chupando el agua. Me flipea lo que haces, lo ves como algo normal, de verdad. Wow, así, qué chingón humano eres. O sea, no te contemplo ni como mujer o hombre. Eres ya lo que realmente somos andróginos. O sea, ya eres un andrógino ya en supervivencia total y absoluta que platica con normalidad estas cosas. Me comí un bulbo de la flor del desierto para sobrevivir, se me acabó el agua y ahí puse plantas en una trampa de condensación, o sea... Pero fíjate que mucho tiene que ver o sea, sí, cuando me preguntas si tienes miedo, claro que sí, pero también me gusto mucho. O sea, me caigo muy bien cuando me expongo a esas situaciones porque fíjate que en la ciudad soy un mar de nervios y también soy una persona ansiosa como el 99% de la gente. Pero cuando me meto en una selva, en un desierto, en un medio natural, como que me suelto y soy yo otra vez y me gusta cómo me siento y entonces por eso es que puedo entrar en un mindset muy, muy particular al que puedo acceder estando allá. Y uno de mis retos es, bueno, ¿cómo te traes a esa persona aquí, a la ciudad, a tu día a día, ¿no? Y ahí es en donde entra mucho esta parte emocional que tú dices, ¿no? Creo que hay que encontrar espacios de silencio en nuestro día a día para poder reencontrarnos con nosotros mismos y eso es un proceso importante por el que trato de pasar en mi día a día. Qué padre. Y fíjate, ahorita que me está diciendo el productor que ya vamos a salir del aire, me veo obligado a hacerte esta última pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje quisieras transmitirle tú a todos los morros, todas las morras que nos están viendo de parte de un humano que ha podido crear este instinto de supervivencia y esta conexión con la naturaleza? Creo que sí voy a aplicar la carta del necesitamos deconstruir la manera en la que estamos planeando nuestras ciudades. Tenemos que aplicar justo lo que decía, tenemos que ver cómo le hacemos. Ya tenemos el qué, tenemos que identificar cómo le hacemos para integrar a la naturaleza a nuestras ciudades. O sea, no podemos seguir... Si queremos garantizar la supervivencia de nuestra especie, de nuestros recursos naturales, tenemos que integrar a la naturaleza a las ciudades. Y las nuevas generaciones son quienes empiezan a tener este conocimiento, quienes pueden poner o cambiar el sistema, ¿no? Cambiar las reglas del juego. Entonces, creo que ese sería un mensaje importante. Cuando empieces a hacer tus talleres personales, soy el primero apuntado. Yo creo que vas a tener lista de espera de gente que se va a querer ir contigo a sobrevivir allá a los desiertos y a esas caminatas que ahorita haces sola, pero que pues bienvenido. Sé que muy pronto las va a hacer con mucha gente queriendo estar ahí contigo y aprendiendo de ti. De verdad, felicidades, Fernanda. Muchísimas gracias. Muy buenas preguntas. Gracias. Muy bien. Gracias por darme este espacio. Al contrario. Gracias, Guachaporis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Ánimo, saludos.